¿Cuál es tu recuerdo más chimba conmigo? Yo siento que uno de los recuerdos más gratos fue el de la olla de Santo Domingo. También siento que pues fue porque hace mucho tiempo no nos encontrábamos, ¿sí? Ni como parceras, ni como gente que le camella a cosas barriales. Aparte de esto, pues yo había escuchado un poco sobre el trabajo que venía adelantando Cami en las ollas desde antes, porque pues el proceso de ella comenzó como al inicio con la cuarentena y no, yo siento que fue muy bonito porque fue como ver materializado eso de lo que uno tanto habla, de lo que uno tanto se jacta de conspirar con las parceras, ¿sí? Como materializarlo por fin, ese encontrarnos, cada una desde su cotidianidad, independientemente de cómo estuviera cada una, como encontrarnos para poder conspirar a algo que a todas nos sirviera, ¿sí? Y creo que ese también fue una de las principales excusas en las que se convirtió la olla, el poder encontrarse, el poder conspirar nuevamente y devolverle nuevamente a uno como esa esperanza de en medio de tanta mierda poder conspirar nuevamente con las amigas frente a algo que nos nutriera a todas de la misma forma. Esto es Bitácora Sonora de una Revolución, parte 3. Las ollas comunitarias. Escuchan a Cami. Cami se declara como una persona trans no binaria de género fluido y tiene 21 años. Vive en Soacha, estudia trabajo social. Ha encontrado en treparse una forma de acción política en el espacio público. Trabaja con personas trans privadas de la libertad y ha sido parte de procesos de educación popular con hombres maricas y disidencias sexuales y de género. Llega a la casa de artesanas trepada. En su pecho leemos el mensaje: nos están matando. La ruta de ollas comunitarias, el derecho a no obedecer, nace por un conspire entre parceras, la mayoría todas estudiantes de trabajo social en su momento. Eh, una parcera nos dijo como, parce, en mi barrio hay muchos trapos rojos. Y nosotras todas llegamos a la conclusión de que en nuestros barrios, la mayoría todas de barrios populares, estaban en las mismas situaciones. Al principio no fue nada organizado, realmente fue la pura necesidad de que tenemos que hacer algo inmediato. En ese momento Bogotá ya se encontraba en cuarentena, pues por la pandemia de COVID-19, entonces ya era una pandemia general, ni siquiera habíamos llegado todavía a las pandemias que eran como por localidades, sino que era Bogotá cerrada completamente. Y pues nada, ¿no? Como buenas muchachas rebeldes dijimos como pues no vamos a copiar de cuarentena, pues todas con sus tapabocas, con gel, con guantes, pero pues vamos a sacar las ollas. Yo para ese momento nunca había estado en una olla comunitaria, o sea que yo hiciera, no, siempre veía cómo las hacían y demás, pero nunca habíamos como montado nosotras una olla. En ese momento también se encontraba algo que marcó como el paso de la ruta de ollas comunitarias, fueron los desalojos en Ciudad del En Azúcar, en Suacha. Soacha. En video quedó registrado otro de los desalojos de esta zona de invasión en Suacha. Según los denunciantes, habitantes del sector se encontraban esperando. Dijimos, tenemos que también focalizar esa población. Y digamos que todo empezó como en un ir y venir de ideas, de audios por WhatsApp, como que fue la fiebre del momento de tenemos que hacer algo, se crearon redes, gustó, no sé qué gustó, si la imagen, la idea, pero ahí empezaron a llegar donaciones y dijimos, breve, parce, ya tenemos para hacer una olla, ¿cómo la vamos a hacer? Las primeras personas que llegaron a las ollas eran pues personas cercanas a nosotras, parceras, amigas, gente de la universidad. También se empezó a construir y a fortalecer la idea de renta básica, la soberanía alimentaria, también de qué forma, pues nos dimos cuenta que en muchas partes del sur habían huertas, incluso por vecinos, cómo podíamos hacer como ese junte y ese, como aprovechar esas huertas. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de soberanía alimentaria alrededor de las ollas comunitarias, donde muchas de las personas que se acercaban al espacio pues eran campesinos, ¿no? La huerta se ha convertido en un sitio de encuentro, también de defensa y aprendizaje del territorio. Entonces era como ese compartir de saberes de cómo ellos lograron sobrevivir mucho tiempo en el campo, de lo que cultivaban y por qué no lo podíamos hacer acá. Entonces ahí
o sea, siguieron surgiendo muchas ollas, mucha gente todavía seguía como muy pendientes de nosotras y empezaron como a seguir donando. Siempre tuvimos claro que en la medida que tuviéramos el dinero para hacerlo, lo íbamos a hacer. Entonces empezamos como a conspirar la comida, incluso llegamos a hacer contactos con gente de abastos, de los mercados campesinos en Usme. Entonces la gente era muy curiosa su reacción cuando nos decían como, ustedes van a hacer una olla comunitaria en medio de una pandemia, o sea, en cuarentena. Nosotros, pues sí, pues qué puede pasar. Ella es Mila, tiene 21 años, es una mujer anarcofeminista, hija, nieta, amiga, rebelde, furiosa que reside en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, trabajadora social comunitaria y artista gráfica callejera. Ella es cofundadora de la Ruta de Ollas Comunitarias, el derecho a no obedecer. Y en el Parque Central de Fontibón se están compartiendo alimentos de una olla comunitaria. Además, se realizan actos culturales con estudiantes universitarios. Entrar a esa lógica frente a cómo estamos tan acostumbrados a tanta mierda que en medio de eso cualquier cosa uno lo agradece, ¿sí? Y siento que pues estando ahí presenciamos precisamente eso, como que al pesar de que estábamos en un espacio sumamente sororo entre todas y todos los que habíamos caído, mientras que unos hacían la huerta, otras íbamos cocinando, otras iban pelando, otras iban lavando la papa y demás, cuando de la nada llegó una mamá súper asustada con sus 2 niños en brazos, porque media cuadra antes donde nosotros estábamos había un tipo pajeándose al frente de todas las personas que pasaban y su excusa era que estaba borracho, entonces nadie le podía decir nada porque él estaba borracho y estaba en su casa, entonces como estaba en su casa podía hacer lo que quisiera. De cierta manera eso también, o sea, fue como, si bien íbamos por una cosa, pues también nunca vamos a temer como para copiar para otra, ¿no? Prácticamente fue que nos dijeran eso y las que estábamos cocinando con cucharón y cuchillo en mano llegamos donde el man, también los chicos que estaban en la huerta con un machete le rompieron los vidrios y también eso también nos demostró cómo fue la primera vez que enfrentaban al man, porque los vecinos que vivían en el segundo piso, pues sí nos habían dicho que nos abrían la puerta para romperlo y todo, pero nunca nadie como que le había dicho nada. Entonces también fue como las extranjeras al barrio llegaron a parar al man, pero también como que les gustaba la idea de que alguien por fin le dijera algo y también yo me imagino, yo no alcancé a ver al man, pero me imagino la cara del susto del man, ¿no? De ver todas esas viejas ahí paradas con cuchillos, con cucharones, de gritándole vainas, eso fue, o sea, medio que daba ira también, es como parce, nos necesitábamos. Ese trágico jolgorio de la fotosíntesis, Colombia, busca que sus viejas heridas, a partir de la intolerancia que asesinó a Gaitán, puedan cicatrizar. 60 años de dolor que hoy se intenta transformar en disputa política y persuasiva. Es domingo 13 de junio del 2021. Llevamos 46 días de paro. Desde la Casa de Artesanas, en medio de un almuerzo, conversamos sobre el cuidado, sobre la organización barrial, sobre el estallido social y sobre lo que alimenta el paro. Incluso también ese día nos pasó y que es algo que todavía, yo creo que hasta el fin de los tiempos, pues es el mantener cuánto va a durar en estar el sancocho, ¿sí? La idea es que la gente está almorzando tipo 2, no tipo 4 o 5, que ya servimos como a las 4, 5. Y ya lo último es como empezar a llamar a la gente del barrio, como vecino, acérquese, estamos dando sancocho, acérquese con su ollita y efectivo siempre llega muchísima gente con sus ollas. Algunas personas se quedan hablando con nosotras, algunas personas como que se interesan por qué es lo que está pasando, o sea, más allá de la comida, se quedan como pensando, bueno, y esta gente que hace acá aparte de dar sancocho. Entonces ahí es cuando nos preguntan, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Siempre lo hacen? ¿Dónde lo hacen? Gracias, porque las gracias sí nunca faltan. Mientras escuchamos a Mila y a Cami, vemos que el hambre ha sido una constante en Colombia, pero también que las luchas por el alimento posibilitan el estallido social.
Bueno, nosotras tenemos clara la convicción de que, pues si hacíamos ollas antes del paro, lo vamos a hacer durante el paro y así el paro en algún momento te da como, no una culminación, pero sí tal vez una pausa, pues la ruta va a seguir, porque el hambre siempre está, desgraciadamente. Eso es una realidad que atraviesa a mucha gente en Colombia, también en Bogotá específicamente, pues donde estamos. Pero creo que lo que se viene para la ruta de ollas comunitarias es un poco más de, si bien queremos hacer las ollas, queremos seguir manteniendo las ollas, ¿qué más podemos hacer con las ollas? Creo que ya hemos tenido varios juntes ásperos y es como desde el lado de pedagogía electoral, de artistas, de muchas cosas que siento que pueden servir en este momento para seguir sosteniendo el paro y que en la medida que sigamos contando con las manos, con la gente que nos sigue apoyando, pues la ruta no creo que pare, no va a parar. Y si bien hemos tenido como momentos de pausa, terminamos juntándonos y es por lo mismo, ¿no? Como que en la medida que la ruta siga su curso, que las cosas se sigan dando como se estén dando, así sea un panorama áspero, así sea un panorama como paila, desalentador, siempre, nunca va a caer mal una olla, nunca va a caer mal una olla comunitaria, nunca va a caer mal el junte con la gente del barrio, con las parceras. Creo que no creo que la ruta de ollas pare. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribieron. Sí, yo creo que ahorrándome la pelea. De cierta manera la gente, el paro le ha hecho ver a la gente que en la medida que se sigan juntando, pues se va a poder como hacer esa fortaleza, como colectivizar esa fuerza, en la medida que todos, o sea, como si usted y yo tenemos hambre, pero si usted y yo podemos montar una olla y de esa olla comer nosotros dos, pero de esa olla también come el resto del barrio, pues es algo que ha sido como trascendental en las ollas, y es que las ollas en este momento me atrevería a decir que las ollas las mantienen las mamás. O sea, son esas mamás que adoptan esos más roles de cuidado, porque muchas de esas mujeres han ganado el respeto de pelados que no copiaban de nada, que ni siquiera hacían caso en sus casas, pero sí vienen a decirle a la señora de la cocina como: mamita, ¿en qué le puedo ayudar? Le traigo un bulto de papa. Entonces son como una nueva familia que se empieza como a tejer a partir de lo que es el paro. Igual creo que eso también son mujeres que no tienen miedo de enfermarse a sí mismas, porque es que quienes están detrás de las ollas, pues también eso implica una sobrecarga y adoptar nuevos roles, adoptar nuevas cargas que nadie le está diciendo a usted cómo vaya a hacer una olla. Uno lo hace porque le nace y porque lo quiere hacer. Es un poco mi caso. Si bien yo en este momento me encuentro enferma de los pulmones, es una parte también de estar tanto tiempo en tantas ollas así como seguidas, y que yo digo como parce, soy una joven de 22 años que no me crié en el campo y ya la más mínimo humo ya estoy maluca. Entonces yo me digo cómo son las mujeres que se mantienen en la zona de cocina en Portal Resistencia, que hacen 3 comidas al día, porque incluso han tenido el valor de cocinar cuando el ESMAD está a menos de una cuadra rompiéndolos. Y eso también nos hace pensar a nosotras, que nos hace recordar, a nosotras nos han dañado sancochos porque el ESMAD intervino en Ciudad del Azúcar en uno de los albergues y picó todo el sancocho. O sea, ahí ya se puteó toda la comida, y eso es algo que ellas también no copian de nada. O sea, usted siempre he creído que el amor y el aguante de una mamá puede con lo que sea, incluso con la misma policía. El hecho de que lleguen pelados de primera línea con hipotermia al punto médico y se pongan a hacer un chocolate a las 2 de la mañana, creo que son cosas que uno solo las va a ver cuando esté en el momento, y ya escucharlas a ellas es entender el por qué lo hacen, ¿sí? Y es porque a la final toda esta vuelta es de todos y de todas. Para derrotar este gobierno
y las políticas del gobierno, debemos armarnos de valor, del bastón y de la resistencia. Jóvenes que hoy asumen la Guardia Indígena, nos vamos a armar de ideas, armar de valor, porque lo que busca este régimen es que los jóvenes y la sociedad civil se armen, y no vamos a caer en ese sitio de armarnos, sino de mostrar la palabra, caminar la palabra. La palabra es viva, la palabra es vida. Frente a sus armas hoy ponemos nuestro tejido de vida y transformación, nuestro poder de la palabra y el aguante. Nada volverá a ser como antes porque ahora miramos a los lados y están nuestros amigos, nuestras familias, nuestros ancestros y mayores en Minga, poniendo cuerpo, cabeza y corazón en el cuidado de la vida. Lo que escuchan fue grabado el 6 de junio del 2021. En medio de la jornada 24 horas sin ESMAD desde el Portal de la Resistencia en Bogotá. Logramos hablar con doña Ruby, quien es una de las encargadas de las ollas comunitarias. En medio de la charla, no deja de moverse para seguir repartiendo la comida. Una noche vine a ver cómo estaba la situación sobre los ataques del ESMAD con los muchachos. Ese día estuve hasta allí, me di cuenta de lo brutal que son y huyéndole a los gases lacrimógenos terminé hacia la vuelta donde están, esto le llaman la olla, el espacio, y ahí me senté y había un grupo de chicas y señoras que estaban hablando sobre este espacio y tomar este espacio para hacer lo humanitario. Yo dije, listo, yo voy mañana, pero no pude venir, vine después y no sé qué, ya había la olla, ya había una cosa, ya había la otra. Bueno, entonces vengo, veo lo de la olla, pero esa vez no participo porque ya habían personas participando. Es este y otro amarilla. Pero cuando volví, al otro día, ya no dejaban hacer la olla donde la hacían primero, que era allá en el centro, en la plazoleta, sino que nos mandaron aquí. Con otro chico cuadramos, que es el que hace también, es el cargado principal de la cocina, cuadramos ese día hacer un canelazo para que la olla, así la hubieran quitado de allá, siempre estuviera la olla. Lo hicimos allí y montamos la olla del canelazo, repartimos canelazo y ahí también siguió la olla todos los días. Aquí toda persona que quiera apoyar y aportar, bienvenidos sean. Las donaciones y todo eso que se reciben son a través de la comunidad y todo lo que llega aquí. A diario son 500, 600 platos. Desde las 3 de la tarde, estudiantes de diferentes centros educativos y población de Fontibón comenzaron a reunirse en la plaza principal de la localidad para compartir un canelazo con pan y música colombiana. Que traemos propuestas artísticas, entonces pues nada, muy bienvenidos a seguir mirando cómo van las marchas, a que vean que digamos en estos espacios no estamos difundiendo ni terror ni nada por el estilo, somos simplemente jóvenes que queremos un mejor país. Nos hemos reunido desde el miércoles de la semana pasada aquí en el Portal Américas con nuestra olla para apoyar a la gente que está saliendo a las calles, a la gente que se para duro, que todos los días tiene que vivir la represión y apoyando la olla es porque no estoy de acuerdo con las políticas de este narcoestado, con la forma en que nos han saqueado todo, nos han dejado sin salud, nos han dejado sin educación, nos han dejado sin nada. Y yo no me preocupo ya por mí, pero ya tengo 43 y no es que tenga muchísimos, pero sí pienso en mi hijo, en mis futuros nietos, en mis sobrinos y en el futuro. Los jóvenes están varados porque no encuentran, no tienen educación superior, salen del bachillerato y quedan midiendo las calles. Algunos ni siquiera alcanzan a llegar al bachillerato. Y para acceder a una universidad es un huevo porque la educación es muy costosa. La educación no es para todos. O sea, aquí en Colombia la educación es un privilegio, no es para todo mundo. Entonces eso me motiva que tengo 43 años y voy a solicitar empleo y no lo consigo así nomás, porque aquí la edad para laborar inicia de un punto y termina en otro punto, y ya yo estoy en el que están terminando. Y cuando los jóvenes van a buscar empleo, les piden experiencia, y cuando uno va a buscar empleo ya es muy mayor.
Entonces ahí sí quedamos graves. Aparte, esas reformas que nos querían montar y con el cuento de que ya la plata en el país se está acabando, pero resulta que no, porque ha salido más plata de otra parte que... ¿Sabes? Hay que reclamar, o sea, estamos en el momento en que los jóvenes, afortunadamente, están haciendo lo que no hicieron nuestros papás, nuestros abuelos. Y me siento con la responsabilidad conmigo misma, con mi hijo y con los demás de compartir este espacio. No salgo todos los días a marchar, no salgo en eso, pero siento que aquí estoy apoyando mucho. Ese día, doña Rubia estaba especialmente contenta. Llevaba en su cuello la pañoleta de la minga. Mientras se voltea para entregar la comida, vemos el bastón que le entregó la Guardia Indígena como reconocimiento por su labor en la cocina. Entonces montamos el fogón de leña, la olla, echamos todo lo que se ha picado. La olla grande dura como 3 horas ahí mientras que se cocina, se hierve. Hacemos sopitas, hacemos arroz, a veces se hace café con agua de panela y leche y cosas así, pero por lo general siempre está la olla grande funcionando o con sopa o con arroz, pero siempre está la olla. Gracias a la colaboración de la comunidad, porque la olla se sostiene con eso, con las donaciones de la comunidad. No por nosotros, porque somos desempleados, no tenemos de dónde sacamos. Pero todos los días, afortunadamente, siempre llegan donaciones. Esto vale la pena todos los días. Esto vale la pena porque esto es demostrarle al país que no somos los borregos que ellos creían que tenían antes. Esto vale la pena porque estamos mostrándole al mundo que no estamos de acuerdo con este narcoparo Estado. Y esto vale la pena. A mí me hace feliz, me gusta, partiendo de ahí. Y también porque siento que estoy aportando una parte a la historia del país. Ya yo tengo mis foticos y mis cosas y digo, cuando esté viejita me voy a acordar de la olla. Sabios son porque enseñan todos sus conocimientos y no estamos de acuerdo que por eso sacan los amigos narcisistas, hacen juego de pases a quien le importa y rematan. Y punto para quien le importa. Así suena el Portal de la Resistencia. El Portal es una gran olla en la que se mezclan artistas, cirqueros, barristas, batucadas, artistas gráficos, vecinos, la minga, la primera línea y curiosos. Un sinfín de comunidades que quieren resignificar la vida. Para mí mi primera línea son mis compañeras del Comité de Derechos Humanos. Creo que ha marcado un antes y un después en mi vida. Ha sido un proceso muy bonito en el que he crecido como persona, he crecido políticamente también y me han hecho ver como algo tan, por decirlo así, simple, como la gente lo ve de los derechos humanos, como algo trascendental y algo transversal en todos los ejes de nuestras vidas. Me gustaría recordar de pronto mis primeras líneas frente a un escenario, las primeras líneas que me memoricé, y fue un diálogo con un profesor de teatro que es originalmente de Cuba. Y mis primeras líneas eran un texto en el que yo hablaba solamente con números, no con palabras, y tenía que hacerme entender con números, y fue muy gracioso porque me entendían de todas maneras y comprendí que el lenguaje es una forma muy amplia de expresión. A las 6 de la mañana, si no es antes, a levantarse a preparar un desayuno. Ahí inicia mi primera línea. Inicia la primera línea con esos padres que se tienen que ir hasta trasladar hasta la 80, la 160,
de ciudad a ciudad, de extremo a extremo. Esa es mi primera línea, que tienen que aguantarse en estos colapsos en Transmilenio, en el transporte público, y más sin embargo, esas represiones de comerse los gastos ya sean los vecinos. Dentro de la protesta social vincular eso, ¿sí? Hay quienes dicen que, por ejemplo, primera línea somos todos y todas. Lo somos en la medida en que desde los diferentes frentes, tanto físicos como de pensamiento, incluso periodísticos y todo, se puede gestionar un proceso de lucha, de resistencia. Después de visitar el portal Resistencia y en medio de nuestros diálogos, entendemos que la primera línea es posible solamente como el resultado de un sinfín de primeras líneas invisibilizadas, una red de cuidado que sostiene la revolución. Pues en este momento, durante la coyuntura, la primera línea, pues yo diría que es un esfuerzo por un grupo, realizado por un grupo de personas, ¿sí? Por defender la vida. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Proteger la vida. La violencia del pueblo es siempre defensiva, ¿sí? No se puede comparar el llevar un escudo con plomo, que es lo que dan, ¿sí? Con el tratamiento militar que le están dando a la protesta. Entonces yo diría que la primera línea es un grupo de personas muy valientes que están ahí para defender la vida, y que en este momento es gracias a esas personas que ha sido posible todo esto, ¿sí? Un despertar colectivo. Más que real, casi real, y hay gente que se agasaja, pero el espíritu de tribu nos llena de garra. Es el latido colectivo que desgarra. Puedo sentir el fuego de mi gente. Lo veo en sus ojos. Artesanas Podcast.